Buen día, mi nombre es Mauricio Leal, soy del grupo 5 y este es mi PIA de la materia de electricidad y magnetismo. Lo que decidí hacer hoy fue una bobina de Tesla muy simple y pequeña, es muy fácil de hacer. Los materiales que necesité fueron un tubo de PVC de 8 centímetros y 2 de diámetro, un cable magneto, un cable simple, un transistor, una resistencia de 22K, un switch, un holder para pilas y una pila de 9 voltios. El procedimiento para hacer esta bobina es muy fácil. Primero tenemos que enrollar con el cable magneto todo este tubo de PVC y es muy importante asegurarnos de que no quede ni un espacio entre el alambre para que pueda funcionar mejor. Ya que tenemos esto, vamos a tener que pegar nuestro transistor aquí, al centro de la maqueta. Ya que lo tengamos aquí, vamos a soldar esta resistencia en la base del transistor, que es la patita que sale del medio del transistor. Una vez con la resistencia soldada, ahora vamos a tener que conectar los cables que enredan esta bobina. Podríamos decir que esta bobina es la bobina 1 y esta se podría llamar una bobina 2. Este cable lo vamos a soldar de aquí de la pata de la resistencia. Vamos a darle 2 o 3 vueltas a la bobina principal y luego vamos a soldar en la pata derecha del transistor. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a también soldar este pedazo de cable magneto que dejamos como sobrante de la bobina y lo vamos a soldar también a la base del transistor. Ya que tenemos toda esta parte hecha, ahora vamos a pasar al otro lado. Vamos a pegar nuestro switch y vamos a soldar también el cable positivo con la base del transistor. Y también vamos a soldar la tierra del holder de la batería. Ya eso sería todo para el procedimiento. Yo les voy a explicar cómo funciona una bobina de Tesla. El funcionamiento de una bobina de Tesla es que crea un campo electromagnético, pero para que ocurra esto tiene que haber una corriente alterna entrando a la bobina. Entonces, al hacer esto se crea un campo electromagnético alrededor de la bobina, pero para dar una corriente alterna así a la bobina se ocupa un transformador, pero eso ya es muy más profesional o más complejo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser recrear esa corriente alterna. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, la pila va a entrar el voltaje de la pila al circuito al activar el switch. Al hacer esto, el voltaje va a pasar por el cable positivo y al llegar aquí a la resistencia, va a pasar por la resistencia y va a llegar al transistor. Esto va a hacer que el transistor se cierre por el paso del voltaje. A la vez de que se cierre el transistor, el voltaje también va a estar pasando por la bobina 2, que es este cable que tenemos aquí enredado. Y eso va a ayudar a amplificar también el campo electromagnético de la bobina. Al pasar por todo esto, ya va a salir por aquí, por la pata del transistor. Entonces, como el transistor está cerrado, todo el voltaje saldrá por la tierra que tenemos aquí, que es del holder de la batería. Entonces, al hacer esto, todo el voltaje de la bobina o del circuito va a salir y se podría decir que ya no queda voltaje en el circuito. Al salir todo el voltaje, el transistor se va a abrir, perdón. Entonces, esto va a decir que ya se podría decir que va a reiniciar otra vez el circuito. Entonces, como ya está el voltaje fuera, va a volver a entrar por todo el cable positivo y va a hacer otra vez todo el recorrido que ya les expliqué. Esto se podría decir que es la corriente alterna. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer la prueba de la bobina de Tesla. Ya tenemos la pila conectada, solo tenemos que activar el switch y tomar nuestro foco incandescente. Ahora vamos a acercar aquí el foco y podemos ver cómo prende sin siquiera tocarlo, más que acercándolo a la bobina de Tesla. Entre más lo acercamos, más intensidad se prende, y entre más lo alejamos podemos ver cómo se puede ir apagando. Esto es debido al campo magnético que se genera alrededor de la bobina de Tesla.